Clara subió al ascensor sin pensarlo demasiado. Había tenido un día largo en la tienda, y sus piernas le pedían descanso. El sonido de sus zapatos al golpear el suelo resbaladizo del vestíbulo resonó en el aire vacío, mientras miraba la pantalla del ascensor, esperando que llegara al último piso. Ella estaba acostumbrada a esos momentos de soledad, esos espacios llenos de miradas furtivas de personas que pasaban a su lado sin notar su presencia. Esa tarde no era diferente. Sin embargo, lo que Clara no sabía era que, en ese preciso instante, algo iba a cambiar por completo el rumbo de su vida. El ascensor se detuvo en el siguiente piso y, de repente, se llenó de gente. Algunos empleados de la empresa de alto nivel ubicada en el edificio se apresuraron a entrar, riendo entre ellos y hablando de su jornada laboral. Clara, como siempre, se pegó a la pared del ascensor, tratando de ser invisible, con la esperanza de que nadie la notara. Pero no fue así. Uno de los hombres que entró la miró de arriba abajo, sin disimular su desdén. «Mira, una más de las que vienen a pedir limosna», murmuró sin que ella pudiera evitar escucharlo. Su tono de burla fue suficiente para hacer que el rostro de Clara se sonrojara. No quería causar molestias, así que se quedó en silencio, mirando el suelo, con la esperanza de que el ascensor llegara pronto a su destino. El ambiente dentro del ascensor se hizo incómodo. Las conversaciones entre los empleados continuaron, pero con más risas y comentarios maliciosos, como si Clara no estuviera allí. «No sé cómo tienen la cara para venir a trabajar así. Ni siquiera saben que están en un edificio de lujo». Un par de risas siguieron a esa frase, pero Clara mantuvo su mirada baja. Estaba acostumbrada a ser el blanco de las burlas. Siempre era la misma historia, la mujer pobre, la que no podía encajar en ese mundo de altos ejecutivos. Ella misma se sentía pequeña, invisible, como si su ropa desgastada hablara por ella, diciéndoles a los demás que no pertenecía allí. De repente, algo cambió en el aire. Entre el bullicio de los empleados, una figura al fondo del ascensor permaneció completamente callada. Un hombre alto, vestido con un elegante traje oscuro, que observaba a todos con una serenidad que contrastaba con la incomodidad de la situación. Era Roberto, aunque Clara no lo sabía. Nadie en el ascensor parecía reconocerlo. Él, al igual que los demás, había subido con prisa, pero algo en su rostro indicaba que no se sentía parte de ese mundo tan superficial. Roberto no se unió a las risas, ni a los comentarios. En lugar de eso, sus ojos se fijaron en Clara con una expresión que ella no pudo identificar. ¿Compasión? ¿Curiosidad? ¿Sorpresa? El ascensor siguió subiendo, y mientras el aire se volvía denso, el rostro de Clara comenzó a reflejar algo más que vergüenza. En algún lugar dentro de ella, una chispa de indignación se encendió. ¿Por qué debía soportar esto? ¿Por qué ella no podía ser tratada con el mismo respeto que los demás? Sin embargo, no dijo nada. No quería armar un alboroto, no en un lugar tan ajeno a ella. Finalmente, las puertas del ascensor se abrieron en el piso de los empleados de alto nivel. Todos comenzaron a salir rápidamente, como si estuvieran ansiosos por escapar de la incomodidad que había marcado el breve trayecto. Pero justo cuando Clara se preparaba para salir, la mirada de Roberto la alcanzó una vez más. Él no dijo nada, solo la observó con una intensidad que Clara no podía comprender. Algo en su mirada parecía diferente, como si él viera algo en ella que los demás no podían. Era como si él supiera que ella no era solo una mujer más en ese ascensor. Clara dio un paso hacia la salida, pero antes de que pudiera atravesar las puertas del ascensor, una pregunta cruzó su mente. ¿Quién era realmente ese hombre? No tenía idea de que ese encuentro casual, esa mirada de un desconocido, sería el principio de un cambio profundo en su vida. Y mientras las puertas del ascensor se cerraban, Clara no podía imaginar que, en realidad, había algo mucho más grande esperándola. Algo que la conectaba con ese hombre, algo que no podía ni siquiera imaginar. El día siguiente, Clara no podía dejar de pensar en el extraño hombre del ascensor.
Cada vez que intentaba concentrarse en su trabajo, su mente volvía una y otra vez a esa mirada intensa que había cruzado con ella. ¿Quién era? ¿Por qué la había mirado de esa manera? Mientras se preparaba para cerrar la tienda de comestibles, su teléfono vibró. Clara levantó el auricular del teléfono fijo, como lo hacía cada noche para asegurarse de que nadie olvidara hacer su pedido a tiempo. Pero lo que escuchó del otro lado del teléfono la dejó paralizada. Clara, soy Roberto. ¿Te acuerdas de mí? El mundo de Clara se detuvo. ¿Roberto? Pensó. ¿Quién era Roberto? No tenía idea. Pero había algo en su voz, algo que la hizo sentir que debía escuchar más. Soy tu hermano. El que perdiste hace muchos años. Continuó la voz al otro lado de la línea. Clara sintió que le faltaba el aire. ¿Hermano? ¿Cómo podía ser esto posible? Ella había sido la única hija de su madre, y no había nadie más en su familia. ¿Qué estás diciendo?, murmuró, sin poder comprender lo que estaba oyendo. Los recuerdos de su niñez comenzaron a inundar su mente. Su madre siempre había hablado de un hermano perdido, pero ella nunca había creído que fuera más que una historia triste para consolarla. ¿Un hermano? ¿Ahora? Lo sé, todo esto es difícil de creer, dijo Roberto con una calma que contrastaba con el caos interno de Clara. Pero es cierto. He estado buscándote durante años. No te olvidé, Clara. Nunca lo hice. Clara no sabía qué pensar. Su corazón latía con fuerza, y un nudo en la garganta la ahogaba. ¿Era posible que este hombre fuera realmente su hermano perdido, aquel niño de quien su madre siempre hablaba, pero que nunca había tenido oportunidad de conocer? No entiendo nada. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no me dijiste nada antes?, preguntó Clara, su voz quebrada por la confusión. Necesitaba respuestas. Su cabeza daba vueltas. Si era cierto lo que Roberto decía, si realmente era su hermano, entonces ¿por qué había tenido que esperar tantos años para encontrarla? Lo sé, Clara. La vida nos separó, respondió Roberto. Pero ahora tengo la oportunidad de explicártelo todo. Puedo explicarte lo que pasó, por qué no pudimos estar juntos. Quiero que sepas la verdad. Clara se sentó en una silla, incapaz de procesar toda la información. El silencio que siguió a esas palabras fue largo y pesado. Por un momento, la tienda alrededor de ella desapareció. Ya no escuchaba los sonidos del barrio ni veía la luz amarilla que se colaba por la ventana. Solo había oscuridad y una voz al otro lado del teléfono, una voz que la conectaba a un pasado que parecía sacado de un sueño lejano. ¿Dónde estás?, preguntó Clara, finalmente recuperando algo de control sobre sí misma. Necesitaba verlo, hablar con él cara a cara. Necesitaba entender. Puedo encontrarte mañana, si quieres. Te lo debo, Clara. Quiero que me des la oportunidad de contarte todo. Pero sobre todo, quiero que me escuches, dijo Roberto, con un tono de voz lleno de sinceridad. Clara colgó el teléfono, aún sin comprender del todo lo que acababa de escuchar. Todo su cuerpo temblaba, no solo por la incredulidad, sino también por la emoción que comenzaba a despertar en su pecho. ¿Cómo debía enfrentar a este hombre? ¿Qué pensaría de ella? ¿Cómo podía ser que, en medio de su vida cotidiana, de sus problemas y su rutina, ahora todo estuviera a punto de dar un giro inesperado? No dormía bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba la posibilidad de encontrar a su hermano. ¿Sería como había soñado? ¿O, por el contrario, sería un extraño con el que no podría conectar? Los recuerdos de su infancia, esos pocos que le quedaban, regresaban a su mente, pero todo era tan borroso, tan lejano. ¿Sería posible que este hombre fuera realmente el hermano que su madre siempre mencionó, el que había perdido en algún momento del pasado? El día siguiente llegó, y Clara no pudo evitar sentirse nerviosa. Había acordado encontrarse con Roberto en una cafetería, un lugar neutral donde podrían hablar en privado. Mientras se arreglaba, sus manos temblaban. A pesar de que se había prometido no dejarse llevar por las emociones,
Sabía que este encuentro cambiaría todo. Pero no estaba segura de estar lista para lo que iba a descubrir. El teléfono volvió a sonar. Era Roberto. Nos vemos en 1 hora. Estaré esperando. Con el corazón acelerado, Clara colgó el teléfono. Mientras salía de su casa, una pregunta seguía rondando su mente. ¿Qué pasará después de este encuentro? ¿Será todo como ella había imaginado, o descubrirá que el pasado es más complicado de lo que parece? Clara llegó al café con el corazón latiendo a toda velocidad. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. La ansiedad la envolvía como una niebla densa, y el nudo en su estómago no desaparecía. Miró alrededor, buscando a Roberto, pero no había rastro de él. A pesar de lo que había hablado por teléfono, el miedo de enfrentarse a lo desconocido era más grande que cualquier otra emoción. ¿Cómo podría ser esto real? ¿Este hombre realmente era su hermano? No tenía respuesta. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, de espaldas a la puerta, como si al hacerlo pudiera evitar que el momento llegara. Pero el reloj seguía avanzando, y con cada segundo que pasaba, sentía que la situación se volvía más inevitable. Unas gotas de lluvia comenzaron a caer suavemente contra el cristal. Era una tarde gris, típica de los días que uno prefiere olvidar, pero ese día no podía ignorarlo. La lluvia parecía reflejar sus sentimientos, una mezcla de confusión y dolor. ¿Qué haría cuando lo viera? ¿Qué le diría? Fue entonces cuando una voz familiar, aunque un tanto distorsionada por los años, la sacó de sus pensamientos. Clara. Clara levantó la vista, y en ese momento el mundo pareció detenerse. El hombre que estaba de pie frente a ella no era el niño que había perdido en su infancia, pero sin duda era Roberto. Sus ojos, esos mismos ojos que su madre le había descrito tantas veces, la miraban fijamente. Aunque había envejecido y se había transformado, Clara vio en su rostro la misma chispa de esperanza que su madre había mencionado tantas veces. «Roberto», dijo Clara, con la voz entrecortada. Las palabras se sintieron como un susurro, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Él sonrió levemente, una sonrisa que, aunque sincera, estaba llena de tristeza. Se sentó frente a ella, sin apartar la mirada. «Sí, soy yo. He estado buscando este momento durante tanto tiempo». La emoción se reflejaba en su voz. Parecía que Roberto había cargado con una pesada carga durante años, y Clara, al mirarlo, también sentía el peso de todo lo que había perdido. Clara lo observó por un largo rato. Sus ojos se humedecieron lentamente, y aunque no podía decir nada, el dolor de tantos años de separación comenzó a salir a la superficie. Durante tanto tiempo había creído que la vida le había dado la espalda, que la soledad era su destino. Pero ahora, aquí estaba este hombre, frente a ella, diciéndole que era su hermano. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no viniste antes?», preguntó Clara, con voz temblorosa, sin poder evitar la tristeza que invadía sus palabras. Había tantas preguntas, tantas cosas sin respuesta, y el tiempo perdido no se podía recuperar. Roberto suspiró profundamente, mirando hacia abajo. Parecía que esas palabras lo lastimaban tanto como a ella. «No fue fácil. Cuando éramos niños, la vida nos separó. Yo estaba en un lugar donde no podía encontrarte. Y después, cuando pude, te perdí de nuevo». Clara no entendía del todo lo que decía, pero algo en su voz la hacía sentir que no estaba mintiendo. ¿Qué había sucedido para que él desapareciera de su vida? ¿Y cómo había podido vivir todos esos años sin ella? Mi vida no ha sido fácil, Clara. Nunca lo fue. Pero siempre supe que te encontraría, que algún día tendría la oportunidad de explicarte todo. Quería que supieras que no te olvidé, que siempre estuviste en mi corazón. La voz de Roberto temblaba ahora, y Clara podía ver la sinceridad en sus ojos. El hombre frente a ella no era un desconocido. Era su hermano. El hermano al que su madre siempre había mencionado con dolor. Un silencio pesado llenó el aire.
Las palabras parecían insuficientes para cubrir todo lo que había sucedido. Clara se sentía como si todo estuviera ocurriendo en un sueño, uno que no podía controlar. Todo a su alrededor desapareció momentáneamente, y solo quedó él, Roberto, sentado frente a ella, el hermano perdido, el lazo de sangre que creía que nunca más vería. Finalmente, Clara rompió el silencio. ¿Por qué ahora? Después de tanto tiempo, ¿por qué me encuentras ahora? Roberto sonrió tristemente, y sus ojos se llenaron de emoción. Porque ahora tengo la oportunidad de hacerlo. Porque ya no puedo seguir viviendo con la culpa de no haberte encontrado antes. ¿Y por qué? Porque te necesito, Clara. Te necesito en mi vida. Las palabras flotaron en el aire como una promesa, como una súplica. Clara no sabía qué decir. Su corazón latía con fuerza, y la confusión se mezclaba con una emoción desconocida, una mezcla de miedo y esperanza. Un profundo suspiro escapó de sus labios. ¿Cómo debía reaccionar ante todo esto? ¿Cómo podía comprender todo lo que había pasado en tan poco tiempo? A medida que la conversación avanzaba, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún quedaban muchas más preguntas sin respuesta. Roberto no solo había estado buscándola, sino que ahora, de alguna forma, Clara se sentía arrastrada a una historia familiar que no sabía cómo encajar. El reencuentro había comenzado, pero la verdadera historia estaba a punto de comenzar. Clara no podía dejar de mirar a Roberto. Sus palabras flotaban en el aire, pero su mente seguía atrapada en el mismo pensamiento. ¿Cómo podía ser todo esto real? Todo lo que había conocido hasta ese momento había cambiado en cuestión de horas. El hombre frente a ella no era un extraño, pero tampoco era alguien con quien pudiera compartir de inmediato su vida. Había tantas preguntas sin respuesta, tanto vacío entre ellos, que el silencio se hizo incómodo. Roberto pareció notar la angustia de Clara. Él sabía que ella necesitaba tiempo, pero las palabras le salieron de la boca antes de que pudiera detenerlas. Te lo debo todo, Clara. Toda mi vida ha sido una búsqueda. Cada día, cada año, he buscado la forma de encontrarte. Y no fue fácil. No sabes lo que viví. Clara lo miró con una mezcla de confusión y curiosidad. Aunque la idea de estar frente a su hermano perdido la hacía sentirse más conectada con su pasado, también había algo inquietante en esa confesión. ¿Qué había pasado en la vida de Roberto para que todo hubiera sido tan difícil? ¿Qué tipo de sufrimiento había soportado él durante tantos años? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué no pudiste encontrarnos antes? ¿Por qué la vida nos separó? Clara preguntó, con un tono de voz que apenas podía ocultar la tristeza. Ella había tenido que reconstruir su vida sin la figura de un hermano, sin saber realmente qué había pasado con él, sin saber ni siquiera si había sobrevivido. Roberto pareció luchar con sus propias palabras. Miró hacia abajo, como si estuviera buscando la forma correcta de explicarlo. La vida nos separó por razones que no comprendí hasta hace poco. Hubo circunstancias, Clara, cosas que no podía controlar. Pero nunca dejé de buscarte, ni un solo día. Clara frunció el ceño. La respuesta de Roberto era vaga, y no podía dejar de sentir que había algo más, algo que no le estaba diciendo. ¿Circunstancias? ¿Qué tipo de circunstancias? Roberto, ya es hora de que me hables con la verdad. Quiero saber todo, insistió Clara, su voz más firme ahora. Necesitaba comprender qué había sucedido, porque su hermano había desaparecido de su vida. Roberto la miró con los ojos llenos de un dolor profundo. Parecía que las palabras le pesaban, como si revivir esos recuerdos lo lastimara. Era un niño cuando todo cambió. Clara. Mi vida, nuestra vida, fue rota por una mentira. Mis padres, mi madre, ella nos protegió, pero a un precio que no entendí hasta que crecí. Roberto hizo una pausa, su mirada perdida en algún rincón de la cafetería. ¿Qué mentira? ¿Qué estás diciendo? Clara preguntó, su voz temblando de incertidumbre.
Cada palabra de Roberto parecía abrir nuevas puertas a un misterio aún mayor. Lo que te voy a contar ahora no es fácil, pero lo sabes bien. Yo fui adoptado. Mis padres no eran los que pensaba que eran. Cuando fui mayor, descubrí que mi verdadera familia, la familia de la que tú formabas parte, estaba en otro lugar. Pero no fue hasta que encontré las pistas que me llevaron a ti que pude entender toda la verdad. Las palabras de Roberto cayeron sobre Clara como una tormenta inesperada. ¿Adoptado? Toda mi vida fue una mentira. Pensó, pero no podía decir nada. El aire se había vuelto espeso, y su mente comenzaba a desmoronarse con cada nueva revelación. ¿Cómo podía ser posible que todo lo que ella había conocido, su familia, su historia, hubiera sido una mentira? Pero, ¿por qué nos separaron? ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué? Clara balbuceó, incapaz de seguir el hilo de sus propios pensamientos. Fue una decisión de mis padres adoptivos. Ellos sabían que mi verdadera familia estaba contigo, pero nunca me dijeron nada. No fue hasta que tuve la oportunidad de investigar por mi cuenta que descubrí que tú existías, que había una hermana que había sido separada de mí. Clara se quedó en silencio. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el dolor de esa revelación la hacía sentirse como si hubiera sido arrancada de su propia vida. ¿Cómo podía ser posible que su madre, la mujer que siempre la había cuidado y amado, estuviera involucrada en todo eso? ¿Por qué nunca le había contado la verdad? Entonces, ¿todo lo que mi madre me contó sobre nuestro pasado era mentira?, preguntó Clara, casi en un susurro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero hizo un esfuerzo por no dejarlas caer. La verdad la estaba ahogando. No, no era mentira. Tu madre te protegió de algo mucho más grande, Clara. Ella hizo lo que pudo para mantenerte a salvo. Lo que me pasó a mí fue algo que ellos decidieron ocultar para protegernos, para que viviéramos vidas separadas y sin saber lo que realmente ocurrió. Roberto bajó la cabeza, como si las palabras le dolieran. El silencio se extendió entre ellos, pesado e insoportable. Las palabras de Roberto pesaban como piedras en el agua. La verdad estaba ante Clara, pero aún no podía procesarlo todo. Estaba tan abrumada que no sabía si debía sentirse aliviada por saber algo de su hermano, o devastada por las mentiras que había escuchado durante toda su vida. Entonces, todo lo que yo creía sobre mi familia, sobre mi vida, es mentira. Clara preguntó, finalmente mirando a Roberto con una mezcla de desesperación y aceptación. Él asintió, pero algo en su rostro decía que, aunque le había dicho la verdad, aún quedaban secretos sin revelar. La verdad era solo la punta del iceberg. El aire en la cafetería estaba denso, casi irrespirable. Clara no podía dejar de mirar a Roberto, pero sus pensamientos estaban a kilómetros de distancia. Las palabras de su hermano seguían retumbando en su cabeza. Todo lo que creía sobre tu familia es mentira. No podía aceptarlo, no podía entender cómo una vida construida sobre recuerdos felices de una madre amorosa pudiera desmoronarse tan rápidamente. ¿Cómo era posible que su madre, la que siempre había estado a su lado, la que le había dado todo, le hubiera ocultado algo tan grande? Clara se sentía traicionada, pero también algo más. Confusión, impotencia y, sobre todo, un miedo profundo a lo que venía a continuación. Su madre había sido todo para ella, y ahora, con cada palabra de Roberto, se desmoronaba la base de su existencia. ¿Qué más me estás ocultando, Roberto?, preguntó Clara, la voz quebrada por la rabia que empezaba a acumularse dentro de ella. Necesitaba respuestas. Ya no podía ignorar las grietas que se formaban en la historia que siempre había conocido. Roberto pareció vacilar por un momento. Su mirada, que antes había sido firme, ahora era de un dolor indescriptible. Sabía que, al revelar más, Clara no solo descubriría verdades incómodas, sino que también perdería la imagen que tenía de su madre. Clara, hay algo más que no te he contado, algo que, sinceramente, no sé cómo decirlo.
Roberto comenzó a hablar, pero sus palabras se desvanecían en el aire. Clara lo miró fijamente, esperando a que continuara, pero un nudo se le formó en el estómago. Sabía que lo peor estaba por llegar. La razón por la que te separaron de mí no fue solo por protegernos. Hubo algo más oscuro involucrado. Algo que tu madre nunca quiso que supieras. Roberto parecía luchando con la idea de seguir adelante, pero era evidente que la verdad debía salir a la luz. Clara se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de tensión. ¿Qué es eso que mi madre nunca quiso que supiera? Dime de una vez. Tu madre no solo te protegió de mi familia, sino de algo mucho más grande. Algo que ocurrió cuando eras pequeña. Algo relacionado con tus orígenes, y con la razón por la que me separaron de ti. Roberto hizo una pausa, como si las palabras estuvieran atoradas en su garganta. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué pasó cuando yo era pequeña? La angustia crecía dentro de Clara, pero algo le decía que necesitaba escuchar todo lo que Roberto tenía para decir. Solo así podría entender lo que realmente había sucedido. Cuando tú naciste, tu madre estaba en peligro. No solo por nuestra familia, sino por una red de personas poderosas que no querían que ambos estuviéramos juntos. Tu madre, aunque lo hizo por amor, fue parte de una historia que nunca imaginaste que viviría alguien como ella, ni como nosotros. Roberto lo dijo todo con un suspiro, pero Clara no podía asimilar las palabras. ¿Una red de personas poderosas? ¿Qué significa eso, Roberto? Clara se sintió como si el suelo debajo de ella estuviera desmoronándose. Su madre, siempre tan humilde y sencilla, estaba involucrada en algo mucho más grande y oscuro de lo que jamás había imaginado. No podía comprenderlo. ¿Cómo había llegado allí? ¿Cómo su madre, la mujer que siempre había vivido para ella, había estado involucrada en algo tan siniestro? Hubo una organización, una que luchaba por el control. Mi adopción, tu separación de mí, todo fue parte de un plan para que estuviéramos separados y fuera del alcance de aquellos que querían usar a nuestra familia para sus propios fines. Roberto finalmente miró a Clara a los ojos, buscando algo de comprensión en ella. El mundo de Clara parecía desmoronarse ante sus ojos. Su madre, la mujer que la había criado, había sido parte de algo tan oscuro, tan peligroso. ¿Cómo podía ser esto posible? Pero, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué nunca me advirtió de lo que había pasado? ¿Por qué me ocultó todo eso? Clara sentía que las lágrimas le quemaban los ojos, pero estaba tan confundida que no podía decidir si quería llorar o gritar. Porque ella te protegió, Clara. La verdad habría puesto tu vida en peligro. Si hubieras sabido lo que realmente estaba pasando, te habrías convertido en un objetivo. Mi madre, tu madre, hizo todo lo posible para mantenerte alejada de esa vida, pero el precio fue enorme. Roberto hizo una pausa, como si quisiera que Clara asimilara todo lo que le acababa de contar. Clara se quedó en silencio, su mente trabajando a toda velocidad. Nunca imaginó que la vida que había conocido se basara en secretos tan oscuros. ¿Cómo podía ser que su madre la hubiera mantenido al margen de algo tan peligroso? Y ahora, ¿qué significaba todo eso para ella? ¿Estaba ella también involucrada en una red que ni siquiera sabía que existía? Entonces, todo lo que pensaba que era mi vida, mi familia, mi historia, es una mentira. Clara susurró, sintiendo que la realidad de lo que acababa de descubrir la arrastraba hacia un abismo del que no sabía si podría salir. No es una mentira, Clara. Es solo la parte que nunca te contaron. Y la razón por la que todo esto salió a la luz ahora es porque, tarde o temprano, los fantasmas del pasado vuelven para cobrarse lo que les pertenece. La voz de Roberto estaba llena de tristeza, pero también de una determinación que Clara no pudo ignorar. El silencio volvió a caer sobre la mesa entre ellos. Ambos sabían que ya nada volvería a ser igual. Lo que había sido un encuentro de reencuentro ahora se había convertido en una búsqueda de respuestas mucho más profundas. Y aunque Clara estaba asustada,
también había algo dentro de ella que comenzaba a despertar. La necesidad de saber la verdad, por dura que fuera. El silencio entre Clara y Roberto era tan pesado que parecía que el tiempo se detenía. Cada palabra dicha había abierto un abismo de incertidumbre, y Clara, aún atónita, no sabía si estaba lista para lo que venía. ¿Qué más podría ser tan terrible?, pensó, mientras intentaba asimilar lo que Roberto acababa de revelar. El café a su alrededor seguía bullicioso, ajeno a la tormenta emocional que se desataba en la mesa. Las luces de la calle se reflejaban en las ventanas, pero Clara no veía nada. Sus pensamientos giraban a 1000 por hora, y todo lo que había creído sobre su vida se desmoronaba lentamente. ¿Quiénes son esas personas? ¿Roberto? ¿Por qué nuestra familia estuvo tan involucrada con ellos?, preguntó, con un hilo de voz, tratando de comprender qué estaba pasando. Necesitaba respuestas, no más secretos. Roberto miró hacia la puerta del café, como si alguien pudiera estar observando, pero luego se inclinó hacia ella. Sus ojos se llenaron de gravedad y temor, algo que Clara no había visto antes en su hermano. La organización que te mencioné no es algo que puedas imaginar. Son más poderosos de lo que piensas. Ellos controlan muchas cosas, desde negocios hasta gobiernos. Y su interés en nuestra familia no fue casual. Estábamos en medio de una lucha por el poder, Clara. Y tú, tu vida, eras la clave. Clara dio un paso atrás en su silla, sorprendida por la intensidad de sus palabras. ¿La clave? ¿Qué quieres decir con eso? Cuando naciste, no solo eras la hija de tu madre. Tú, Clara, tenías un valor mucho mayor del que imaginas. Nuestra familia estaba involucrada en una serie de acuerdos, y tu nacimiento fue un punto de inflexión. Pero algo salió mal, y ellos nunca perdonaron ese error. Roberto hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Esos acuerdos significaban que éramos parte de algo mucho más grande que no podíamos controlar. Clara sentía que su mente no podía seguir el ritmo de lo que Roberto le estaba contando. La sensación de estar atrapada en una historia de espionaje o conspiración le resultaba demasiado surrealista. ¿Qué tipo de acuerdos? ¿Qué tipo de poder tienen? ¿Y por qué me dices esto ahora? Clara lo miró con una mezcla de angustia y desconcierto. Había algo más, algo peligroso, que ella no entendía, y sabía que su hermano no estaba contándole toda la historia. Porque ya es tarde para ocultarlo. Ellos han vuelto, Clara. Hace poco recibí amenazas. Saben que me he acercado a ti, y no les gusta. Las palabras de Roberto hicieron que el cuerpo de Clara se tensara. Las amenazas. ¿A qué se refería? ¿Y por qué ella, de repente, estaba involucrada en todo esto? ¿Qué quieres decir con que han vuelto? ¿Quiénes? ¿Por qué nos están amenazando? Clara preguntó, el miedo empezando a apoderarse de su voz. ¿Por qué me están buscando a mí? Porque tú eres la pieza que falta, Clara. Eres la última en el rompecabezas. Todo lo que ha pasado en nuestra familia, todas las separaciones, las mentiras, fueron porque alguien necesitaba controlarte. Necesitaban saber dónde estabas, qué sabías, y cómo podías ser usada. La palabra usada hizo que Clara sintiera un escalofrío recorrer su espalda. La idea de ser un peón en un juego tan peligroso la aterraba, pero más la aterraba la idea de que su vida, la que había conocido, había estado bajo vigilancia todo el tiempo. ¿Por qué mi madre no me dijo nada de esto? ¿Por qué me mantuvo en la ignorancia? Clara dijo, sintiendo una ola de emociones que no podía controlar. Sentía ira, tristeza, y una profunda traición. Su madre, la mujer que siempre la había protegido, había sido parte de algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Tu madre lo hizo por amor. Lo que ella quería era que tu vida fuera lo más normal posible. Quería que crecieras sin el peso de todo esto. Pero, tarde o temprano, las piezas caen, Clara. El pasado nunca permanece oculto por mucho tiempo. Clara sentía que su mundo se estaba desmoronando,
pieza por pieza. La sensación de estar atrapada entre un juego del que no podía escapar era insoportable. Pero una pregunta más la atormentaba. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos detenerlos? No sé si podemos detenerlos, Clara. Son demasiado poderosos. Pero lo que sí sé es que no podemos quedarnos callados. Tienes que saber la verdad. Y más que eso, tenemos que prepararnos. Ellos no descansarán hasta que consigan lo que quieren. Roberto se levantó de su silla y se acercó a Clara. Sus ojos estaban llenos de urgencia y miedo. Sabía que las palabras que había pronunciado cambiarían para siempre la vida de Clara. Tenemos que encontrar respuestas. Tú eres la clave, Clara. Y hasta que no descubramos todo lo que sucedió, estaremos en peligro. Tú, yo, nuestra familia, todos. El rostro de Clara se empalideció. El miedo que sentía ahora era más real que nunca. Sabía que no podía ignorar lo que su hermano le estaba diciendo. Pero también sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, uno del que tal vez no habría regreso. Estoy contigo, Roberto. Te ayudaré. No sé qué nos espera, pero tenemos que enfrentarlo. Las palabras de Clara fueron como una promesa silenciosa. Sabía que su vida ya no sería la misma. Lo que comenzó como un encuentro de reencuentro familiar ahora los había arrastrado a un mundo lleno de conspiraciones, amenazas y una peligrosa verdad que solo ellos dos podrían enfrentar. El sonido del reloj en la pared parecía amplificarse con cada segundo que pasaba. Clara y Roberto estaban sentados en un rincón apartado del café, como si todo el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. Habían hablado por horas, pero a pesar de la información que Roberto había compartido, Clara sentía que todavía faltaba algo. Algo que, de alguna manera, lo cambiaría todo. ¿Qué más hay, Roberto? ¿Qué más no me estás diciendo? La voz de Clara era más firme que antes, como si ya no tuviera miedo de escuchar la verdad, por dura que fuera. Había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Roberto la miró con una intensidad que la hizo estremecer. No era la mirada de un hermano preocupado por su bienestar. Era la mirada de alguien que había estado cargando con un peso mucho mayor del que Clara había imaginado. Lo que te voy a decir ahora es lo más difícil de todo. Lo que ocurrió en el pasado, lo que nos separó, tiene un origen mucho más oscuro de lo que cualquiera podría imaginar. No fue solo la organización. Hubo alguien más. Alguien dentro de nuestra propia familia. Roberto hizo una pausa, su rostro tenso, como si el hablar de eso lo estuviera agotando. ¿Alguien de nuestra familia? ¿Quién? Clara preguntó, ahora con el corazón latiendo más rápido. La sorpresa y el miedo empezaban a mezclarse. ¿Cómo podía ser que alguien de su propia familia estuviera involucrado en todo esto? Tu madre tenía un hermano, Clara. Un hermano que nunca conociste. Él era parte de la misma red, de los mismos acuerdos que te mencioné antes. Él, junto con otras personas, fue quien permitió que todo esto sucediera. Pero él no estaba en el mismo bando que tu madre. Él tenía sus propios intereses. Y fue él quien, en gran medida, nos separó. Clara no podía creer lo que estaba escuchando. Su madre nunca le había hablado de un hermano. ¿Cómo era posible que un miembro de su propia familia fuera el villano en esta historia? No puede ser. Mi madre nunca mencionó a ningún hermano. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué ocultó todo esto? La incredulidad se reflejaba en los ojos de Clara, pero también había una creciente sensación de traición. Si su madre había guardado ese secreto, ¿qué más le había ocultado? ¿Por qué había decidido callar todo este tiempo? Ella te protegió, Clara. Ella sabía que, si sabías la verdad, estarías en peligro. Él, el hermano de tu madre, tenía una influencia poderosa, y su objetivo era tener el control de la familia a toda costa. Al principio, tu madre no quería involucrarse, pero cuando tú naciste, las cosas cambiaron. Clara sintió que su mundo se estaba desmoronando aún más. ¿Un hermano de su madre?
¿Una red de poder y control que involucraba a su propia familia? ¿Y cómo lo sabe todo esto, Roberto? ¿Por qué tú sabes más que yo sobre mi propia familia? La frustración comenzó a tomar el control de Clara, pero también había algo más. Un deseo desesperado de entender. Porque ese hombre, ese hermano de tu madre, él me encontró hace unos años. Él sabía que yo estaba buscando respuestas, y cuando lo hizo, me ofreció un trato. Quería usarme para encontrar a la persona que faltaba, a ti. Clara se quedó sin palabras. Su hermano había sido parte de todo eso, y ahora él estaba hablándole con la verdad. ¿Por qué no se lo había contado antes? ¿Qué trato, Roberto? ¿Qué quería de ti? Clara preguntó, temerosa de la respuesta. Quería que yo trabajara para él. Pero no solo eso. Quería que te encontrara y te trajera hasta él. Quería que tú estuvieras bajo su control, Clara. Pero cuando supe lo que estaba pasando, me di cuenta de que si caíamos en sus manos, nuestra vida quedaría marcada para siempre. Roberto respiró profundamente antes de continuar. Fue entonces cuando decidí romper con él y empezar a buscarte por mi cuenta. Pero no creas que fue fácil. Ellos no querían que lo hiciera. Me amenazaron muchas veces. Clara no sabía qué pensar. Su hermano había estado en el centro de todo, pero ahora parecía ser la única persona en quien podía confiar. Entonces, ¿todo lo que me has contado es cierto? Mi familia estaba involucrada en esto todo el tiempo. No, Clara. No toda tu familia estaba involucrada. Tu madre nunca quiso ser parte de eso. Ella trató de alejarnos lo más posible de todo eso. Pero el hermano de tu madre tenía otros planes. Y, en el fondo, él sabía que si no actuaba rápido, perdería el control. Necesitaba saber dónde estabas, qué sabías, y cómo podías ayudarlo a completar su plan. Clara sintió que el aire le faltaba. Estaba atrapada en una historia de conspiración, traición y secretos familiares. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacer, Clara, es encontrar a ese hombre. El hermano de tu madre. Porque, aunque me duela decirlo, él sigue buscando lo que falta, el control sobre la familia, sobre nosotros. Y mientras él esté suelto, nada de lo que hagamos será suficiente. Roberto miró a Clara con determinación. La única manera de detenerlo es enfrentarlo. Y para eso, necesitamos saber dónde está y qué está planeando. El miedo en el rostro de Clara era evidente, pero también había una chispa de valentía. Sabía que ahora no podía dar marcha atrás. Su vida había cambiado para siempre, y la única forma de seguir adelante era enfrentarse a la verdad, por oscura que fuera. El enemigo estaba cerca, y lo único que tenían ahora era el uno al otro. La noche había caído con fuerza, y la ciudad estaba envuelta en una oscuridad casi palpable. Clara y Roberto caminaban por las calles desiertas, sus pasos resonando en el vacío de la madrugada. El aire estaba frío, pero no sentían el frío. Todo su ser estaba centrado en lo que venía. El encuentro con el hermano de su madre, el hombre que había causado todo este caos. Clara no podía dejar de pensar en las palabras de Roberto. El hermano de su madre. Un hombre que nunca había existido en su mundo, pero que ahora era el centro de todo. La verdad que había estado oculta durante tantos años estaba a punto de salir a la luz. ¿Estás lista?, preguntó Roberto, mirando a Clara con una mezcla de preocupación y determinación. Clara lo miró fijamente. No estaba lista. ¿Quién lo estaría? Pero sabía que no había vuelta atrás. Había llegado hasta aquí, y no podía detenerse ahora. Si quería entender la verdad, si quería saber por qué su vida había sido marcada por tantas mentiras, tenía que enfrentarse a este hombre. Sí, estoy lista, respondió Clara, con una calma que no sentía por dentro. Roberto asintió, y juntos se dirigieron hacia el lugar donde su madre había creído que jamás llegaría. Un viejo edificio de oficinas, que en su tiempo había sido el centro de poder de la familia. Las luces del lugar estaban apagadas,
pero algo en el aire les decía que no estaban solos. Al llegar a la puerta principal, Roberto la abrió con cautela. Un silencio espeso se apoderó del ambiente mientras avanzaban por el pasillo oscuro. Las paredes, frías y desmoronadas, parecían estar respirando con cada paso que daban. Clara sentía que el peligro estaba cerca, como si pudieran ser observados en cada esquina. «¿Qué vamos a hacer cuando lo encontremos?», preguntó Clara, con un hilo de voz. La incertidumbre la estaba carcomiendo, pero su determinación la mantenía en pie. «Lo enfrentaremos», dijo Roberto con firmeza. «Solo podemos hacer eso ahora. Ya no hay más caminos por los que podamos huir». La tensión en el aire era insoportable, y cuando llegaron a la última puerta del pasillo, Clara sintió que el mundo entero se detenía. Roberto la miró una vez más, y con un gesto de complicidad, abrió la puerta. Dentro de la sala había poca luz, pero lo que estaba allí fue suficiente para helar la sangre de Clara. En una mesa de madera, frente a ellos, se encontraba un hombre de mediana edad, de rostro severo, con una mirada que parecía penetrar el alma. Sus ojos eran fríos, implacables, y Clara supo en ese instante que este era el hombre que había estado controlando todo, el hombre que había manipulado sus vidas durante tantos años. «Así que al fin llegan», dijo el hombre, su voz profunda y calmada, pero con un aire de amenaza que hizo que el corazón de Clara latiera más rápido. «Pensé que me tomaría un poco más de tiempo, pero veo que ya están listos para conocer la verdad». Clara sintió un nudo en el estómago. La última pieza del rompecabezas estaba frente a ella, y ahora tenía que enfrentarse a la verdad que había estado oculta tanto tiempo. «¿Quién eres?», preguntó Clara, con la voz temblando ligeramente. «¿Por qué has hecho todo esto? ¿Por qué nos separaste?». El hombre sonrió levemente, pero no era una sonrisa amable. «Soy la razón por la que tú y tu hermano nunca pudieron vivir una vida normal. Soy la sombra que siempre estuvo detrás de todo lo que creías conocer. Y en cuanto a por qué los separé, es simple. El poder, Clara. Todo se reduce a eso. La familia tiene algo que muchos desearían tener. Algo muy valioso». «¿Qué es lo que tienes?», Roberto preguntó, su tono más desafiante. Pero el hombre no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se levantó de su asiento lentamente, como si disfrutara del momento. «No se trata de lo que tengo», Roberto dijo, mirando a Clara con una intensidad inquietante. «Se trata de lo que tú tienes, lo que ambos tienen. Es algo que nunca entendieron, pero que es más poderoso que cualquier otra cosa en este mundo». Clara y Roberto intercambiaron una mirada confusa. «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara, mientras su corazón golpeaba en su pecho. «Tu madre nunca te lo dijo, ¿verdad?». El hombre continuó, caminando alrededor de ellos. «Ella te protegió, claro, pero siempre supo que había algo en ti que nadie debía conocer. Ese algo es lo que me ha mantenido en la sombra todo este tiempo. Y ahora, que por fin están aquí, yo soy el que tiene el control». Clara sintió una ola de comprensión mezclada con terror. «¿Qué quieres de nosotros?». El hombre se detuvo frente a ellos y le sonrió con frialdad. «Lo que quiero es lo mismo que siempre he querido, el control. Y ahora, finalmente, es mi turno de reclamar lo que es mío. La historia de tu familia está lejos de acabar, Clara. Todo esto no ha hecho más que comenzar». La última frase del hombre resonó en la sala con un eco ominoso. Clara sintió como si su vida hubiera llegado a una encrucijada. La verdad estaba al descubierto, pero lo que venía a continuación era aún más aterrador. Pero en ese momento, Clara supo algo con certeza. Aunque el control estuviera en sus manos, no serían ellos quienes cayeran en sus trampas. Ahora, con la verdad a su lado, se sentía más fuerte que nunca.